Muy buenos días, mis queridos alumnitos del primer año de secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los viernes, hoy nos corresponde realizar las áreas de ciudadanía y cívica, geografía y economía. Vamos a empezar entonces con el área número 1, que va a ser ciudadanía y cívica. Ustedes se quedaron en el tema la discriminación y dentro de este tema vamos a encontrar el bullying. Hoy vamos a aprender qué es el bullying. Vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. El bullying. ¿Qué es el bullying? El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, o por su término inglés, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma repetida a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente es el tipo de violencia dominante, es de tipo emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. También es un método progresivo. Tipos de bullying. El bullying físico es toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a nuestras pertenencias y se identifica porque suele dejar huellas corporales como moretones o arañones. Bullying verbal incluye acciones no corporales como poner apodos, insultos, amenazas, discriminación al difundir chismes y generar rumores, realizar acciones de alejamiento, bromas insultantes y repetidas. Bullying psicológico puede consistir en una mirada en forma de agresión, una señal obscena en forma de amenaza, una cara desagradable como signo de exclusión, un gesto o simplemente una amenaza que es disfrazada. También hoy en día para ustedes existe el ciberbullying. Existen en los correos electrónicos, las páginas personales, los chats, los celulares, lo que da oportunidad de enviar mensajes desde el anonimato que incluyen amenazas, difamaciones y groserías. Elementos y características. Los participantes de toda situación de acoso escolar son tres. Primero, los acosadores. Luego, la víctima. Y por último, los espectadores. Todo eso se trata del denominado triángulo del bullying. ¿Quiénes son los acosadores? En general los acosadores suelen ser fuertes físicamente, son personas impulsivas, dominantes, con conductas antisociales y poco empáticos con sus víctimas. Se pueden distinguir tres tipos de acosadores. El acosador inteligente es aquel que con buenas habilidades sociales, popularidad en su grupo, es capaz de organizar y manipular a ese grupo para que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de enmascarar su actitud intimidatoria. El acosador poco inteligente es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y estatus dentro de un grupo, por lo que puede atraer a otros. Y por último, el acosador víctima es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. Muy bien, mis amores, la próxima clase continuamos con este interesante tema y vamos ahora al área de geografía. Muy bien, mis queridos alumnitos del primer año de secundaria, continuamos entonces con el área de geografía. A ustedes les corresponde hacer el tema el espacio geográfico, paisaje natural y paisaje cultural. Muy bien, les quiero entonces decir que el espacio geográfico es el modo específico en que una sociedad se organiza dentro de un espacio físico que ocupa el espacio geográfico de una sociedad. Esto se refiere al modo en que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente y esto está estructurado en diversos paisajes, como el paisaje natural y el paisaje cultural. El espacio geográfico hace referencia entonces a su organización económica, política, social y cultural. Muy bien, en la primera diapositiva podemos ver cuáles son los componentes del espacio geográfico. Los componentes son culturales, sociales, naturales, económicos y políticos. Acá podemos ver en imágenes. Componente cultural
se refiere al espacio de acuerdo con la visión que tienen del mundo los distintos grupos humanos que lo habitan, sus ideologías, sus creencias y sus lenguajes. El componente político corresponde a las distintas formas de organización de la población que vive en un territorio. Comprende elementos como formas de gobierno, los límites entre los países, entidades, las relaciones diplomáticas y las políticas gubernamentales. El componente económico son las actividades humanas para satisfacer necesidades e intereses como la alimentación, la vivienda, el vestido o la recreación. El componente social tiene que ver con la población del campo y de la ciudad, los lugares que habita, las construcciones que realiza, los usos que da a estas y la manera en que los grupos sociales se relacionan en un espacio determinado. El componente natural está integrado por todos los elementos naturales que se encuentran en el planeta Tierra, los cuales se clasifican en bióticos y abióticos. Recuerden que biótico es con vida y abiótico sin vida. Bióticos son aquellos que tienen vida, como la flora y fauna. Características del espacio geográfico. Es localizable, único, temporal y dinámico. Abióticos son los que no tienen vida, como los relieves, los cuerpos de agua, el clima y el suelo. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a pasar ahora a economía. Muy bien, mis queridos alumnitos del primer año de secundaria, continuamos entonces con el área de economía. Esta vez les va a tocar el tema los bienes y los servicios. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primero, que son los bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes son mercancías producidas con el fin de satisfacer una necesidad latente. Son fabricados en las distintas actividades primarias, pero también en las actividades secundarias. ¿Cómo se clasifican los bienes? Existen diferentes clasificaciones de los bienes. Primero, tipo de bien. Por el lado de la escasez, libres económicos. Ejemplo, el aire y el agua potable. Su finalidad de consumo, perecederos y duraderos. De capital, físico y financiero. Ejemplo, el pan, una lavadora, una computadora y el dinero. Por relación, pueden ser complementarios, sustitutivos, independientes. En complementarios como la leche, la cocoa. Sustitutivos como el café o té. Independientes como el azúcar o un automóvil. Y las propiedades pueden ser públicos o privados. Públicos como un parque y privados como un coche. Características de los bienes. Los bienes se caracterizan por ser escasos y por ser transferibles, es decir, pueden ser intercambiables. Vamos a pasar ahora a los servicios. ¿Qué son los servicios? Son actividades que forman parte de la actividad económica del sector terciario, como educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, entre otros. ¿Cómo se clasifican los bienes? Existen diferentes clasificaciones de los bienes. Primero, según a quién se les brinde. Pueden ser individuales, a una sola persona. Pueden ser colectivos, a un grupo de personas. Según quién los brinda, puede ser privados, por agentes particulares, públicos, por el Estado. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahí vamos a terminar, chicos, por el día de hoy. Los espero el día lunes con las clases de historia y de desarrollo personal. Que tengan buen fin de semana, chicos.